¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días, los saludo muy contento compartiéndoles como siempre la palabra de Dios. Y hoy el Evangelio de Lucas nos habla de tres temas fundamentales: del escándalo, del perdón y de la fe. Y quisiera solamente centrarme en cómo es que nosotros podemos y debemos evitar ser escándalo en la iglesia. El Señor nos llama a ser testimonio vivo de su amor. El Señor nos llama a ser testimonio vivo del encuentro con Él, y muchas veces nos cuesta trabajo ser ese testimonio vivo porque no vivimos en carne propia el amor del Señor. Las dos cosas para que nosotros podamos evitar el escándalo en la iglesia como cristianos son las siguientes. La primera la tomo de la primera lectura de la carta de Tito. Tito fue uno de los apóstoles, de los discípulos de Pablo, encargado de la iglesia de Creta. Y en la primera lectura del día de hoy se nos hablan de unas normas concretas, interesantes, primordiales, para que los sacerdotes puedan adquirir ese buen ejemplo. Y habla de que los sacerdotes deben ser irreprensibles, buenas personas, afables, no dados a los placeres de la carne. Pero quiero enfocarme en una de las características primordiales. Dice, dueños de sí mismos. Y yo considero que esta es la primera ayuda, la primera cosa importante para que podamos evitar ser escándalo en la iglesia: ser dueños de nosotros mismos. ¿Quién es dueño de sí mismo? Es aquel que sabe quién es alguien que sabe cuál es su misión en la vida, es alguien que sabe de qué está alimentándose todos los días. Así que el cristiano que quiere evitar el escándalo y que quiere ser dueño de sí mismo, lo primero es que tiene que ser consciente de que es hijo de Dios, de que es un bautizado, de que está llamado a la vida de la santidad, de que tiene en su vida las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad para poder hacer frente al combate de las tentaciones. Cuando no somos dueños de nosotros mismos, nos vamos a dejar llevar por las seducciones de la carne, de las tentaciones, por nuestras pasiones bajas, y no vamos a poder defender nuestros ideales, nuestros valores, nuestra fe. Por eso, para que podamos evitar el escándalo, lo primero es que debemos ser dueños de nosotros mismos. Yo quisiera hoy preguntarte, ¿eres dueño de ti mismo? O a lo mejor tus pasiones, tus tentaciones te controlan. O a lo mejor las malas amistades te jalan. O a lo mejor el quedar bien con las personas domina tu forma de ser, tu forma de expresarte. Porque luego a veces podemos caer en el error de no defender nuestros valores, nuestras creencias, por caer bien con las personas. Y cuando menos nos damos cuenta, ya a lo mejor por querer ser aceptado por los demás estoy criticando, estoy a lo mejor hablando mal de una persona, estoy a lo mejor hablando mal de alguien mal, a lo mejor estoy calumniando, etc. Entonces, lo primero es, debemos ser dueños de nosotros mismos para evitar el escándalo en la iglesia. Y segundo, debemos aumentar nuestra fe. Al final del Evangelio del día de hoy de Lucas, los discípulos pues le piden al Señor: aumentanos la fe. El Señor les dice que si la fe fuera como un granito de mostaza, pudiéramos pedirle a uno de los montes que se cambiara de lugar y fácilmente se cambiara. Yo creo que necesitamos mucho la fe precisamente para poder abrirnos al amor de Dios y que nosotros podamos evitar los escándalos. El escándalo lastima, lacera, destruye, no construye. Al contrario, va siendo deplorable cada vez más la situación. Así que bueno, dos cosas para que podamos evitar el escándalo es, pues lo primero, ser dueños de nosotros mismos, y segundo, aumentar nuestra fe. Vamos hoy luchando. ¿Cómo podemos ser dueños de nosotros mismos? Pues empezando con la mortificación de nuestra vida. A lo mejor renunciando voluntariamente a cosas, situaciones que a lo mejor sabemos que no nos llevan a nuestro fin último, que es la santidad. Y también aumentando nuestra fe en el encuentro con Cristo. Así que ánimo, estamos llamados a la santidad, estamos llamados a ser testimonio vivo del amor, del encuentro con Cristo. Ojalá que podamos ser dueños de nosotros mismos, que no nos dominen nuestras emociones, nuestra impulsividad, nuestras tentaciones, sino que podamos defender de una manera valiente y cabal
nuestros valores, nuestros principios, y que podamos así ser testimonio vivo del amor del Señor, y que podamos aumentar nuestra fe, porque todos estamos llamados a la vida de la santidad. Así que ánimo, abrámosle el corazón al Señor en este inicio de semana, y que el Señor los bendiga, les haga experimentar su gracia y su presencia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios me los bendiga y que tengan todos un excelente lunes, excelente inicio de semana. Nos vemos, que estén muy bien.